Son Pentateuco, yo creo que habla de un conjunto de cosas, ¿no? Habla conjunto de Pentateuco, penta, ¿cuánto sería? serían Penta, a ver, ¿qué número sería mm, penta? Ahí está, mire. Pentateuco es un conjunto de cinco. En este caso son cinco libros. Pentateuco es el estudio de los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces la materia se llama Pentateuco porque es el estudio de los primeros cinco libros de la Biblia. Y durante este tiempo vamos a estudiar los cinco libros de la Biblia. Así que bienvenido a esta nueva materia llamada Pentateuco. Ya sabemos de dónde viene la Biblia, cuántos hombres escribieron la Biblia, durante qué tiempo escribieron la Biblia, qué más sabemos de la Biblia. A ver, ¿qué más me puedes resumir hermana Dana, de la anterior materia? ¿Qué más me puede hablar de la Biblia? en cuánto tiempo se escribió, la línea de tiempo, en qué línea de tiempo se escribió. También nos habla de quiénes lo escribieron, en cuánto tiempo, qué cantidad de tiempo. Y nos habla de los libros que son poéticos, los profetas que lo escribieron y em, eso y ¿qué más De Los sería? Ángeles, háblame de Los Ángeles, a ver. También de los ángeles que cayeron del cielo, ¿no? Que fueron, que fueron desterrados junto con Lucifer y que fueron, ¿no? Dice más de 200 ángeles que fueron expulsados del cielo junto con Lucifer. Fueron la tercera parte de Los Ángeles, ¿no? Ok, Eh, vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito principal del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuál es el propósito principal de los primeros cinco libros? Son los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para nuestro aprendizaje. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, hay muchos hombres de Dios, tal como nosotros, sufrieron como nosotros, vivieron como nosotros. Entonces ellos nos ayudan y son el ejemplo a seguir de cómo, a pesar de las circunstancias, de cómo, a pesar de los problemas, de cómo, a pesar de un sinnúmero de situaciones que ellos pasaron, igual fueron fieles a Dios. Esos hombres que también le fallaron a Dios, en el caso de David, David le falló a Dios, Salomón le falló a Dios, Elías, después de tener una lucha grande con los profetas de Balaán, los profetas de Balaad, perdón, se quiere matar. Luego Jonás, Dios lo manda a Jonás a que predique en Nínive, y Jonás se enoja con Dios porque Dios perdona a Nínive. Luego también quiere morirse. Entonces, todas esas luchas que tuvieron esos grandes hombres de Dios, que hoy también nosotros la tenemos. El caso de David, David cometió un gran pecado, pero luego Dios lo llama que el corazón de David era conforme a su corazón de él. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuáles son los propósitos principales del Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos que estudiar? Porque los ejemplos de aquellos hombres que vivieron bajo la ley están para nuestro aprendizaje. Romanos capítulo 15 versículo 4, Primera de Corintios 10 11 nos habla que son nuestros ejemplos. Número dos, ellos testificaban la deidad de Cristo.
La mayor parte del Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de Cristo que se, que se cumplen en el Nuevo Testamento. Número tres, ellos nos ayudan a entender principios de sabiduría. Hebreos 11:1. De fe y obediencia, como tuvo Abraham. Paciencia de Job, el valor de Elías, la pureza moral de José y las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Vamos a reiterar. Número uno, los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley, teniendo o viviendo bajo la ley, donde cualquier pecado, cualquier cosa que no agradaba a Dios, eran apedreados, eran matados. Y esos hombres de Dios vivieron bajo la ley. Aún así fueron fieles a Dios. Ellos testificaban la deidad de Cristo. Muchas profecías que se hablan en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo se cumplen en el Nuevo Testamento. Ellos nos ayudan a entender principios de fe, de obediencia, de paciencia, de valor y de pureza y también las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué más podemos hablar del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los propósitos principales? El pacto de los judíos del Antiguo Testamento, su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos y traerlos a Cristo. La ley era una sombra de muchas instituciones del Nuevo Testamento. Cristo vivió bajo la dispensación de la ley de Moisés. Cristo también estaba bajo la ley de Moisés y la cumplió. Recordemos que él dijo, no, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eh, en su muerte, como la ofrenda perfecta por el pecado, él cumplió la ley y la quitó, clavándola en la cruz. Él cumple la ley, pero también la quita la ley. Recordemos que Cristo estuvo bajo la ley. O sea, él la cumple la ley, pero al mismo tiempo, cuando lo crucifican a Jesús, él la quita la ley. ¿Por qué? Porque al morir, recordemos que el velo se rompe y eso en el ámbito espiritual representa que tenemos entrada triunfal al Padre y comenzamos a vivir bajo la gracia, ya no bajo la ley. Entonces, en la muerte de Cristo, Él cumple la ley, pero también la quita y clavándola en la cruz. Más o menos, estos son los propósitos principales del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué debemos de estudiar? ¿Por qué debemos de leer el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué ganamos nosotros? ¿O qué está ganando? ¿Qué va a ganar usted? ¿Qué va a ganar usted estudiando los primeros 5 libros de la Biblia? Número uno, el Antiguo Testamento nos da una explicación de cómo el universo y todas las cosas tuvieron un principio. Para empezar, Génesis nos habla de dónde está todo lo que vemos o de dónde proviene. Recordemos Génesis 1:1 nos habla y Génesis todo el capítulo 1, el capítulo 2 nos habla de cómo Dios crea las cosas. De la nada Dios crea. Entonces, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Porque ahí nos da una explicación de cómo el universo y todas las cosas tuvieron un principio. Aquí no hay el Big Bang, no hay la evolución, no hay que el meteorito cae y ¡tum! Hay una explosión y salimos nosotros. No, no. Entonces, usted quiere saber del origen de todas las cosas, ahí está en Génesis. Número 2, nos dice quiénes somos, de dónde venimos y en qué imagen fuimos creados.
Usted quiere saber de dónde venimos, quiénes somos y a qué imagen fuimos creados. Ahí está el libro de Génesis. ¿Qué más? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre en cuanto a la salvación. En Génesis capítulo 3 ya entra el pecado, ¿no? Recordemos el pecado acá, porque el pecado ya se había, el primer pecado ya se había originado en el cielo con con la sub, con el orgullo, con el pecado que tuvo el ángel, ¿no? Número 4, nos da el antecedente histórico necesario para un entendimiento del Nuevo Testamento. Queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que leer el Antiguo Testamento porque nos da un antecedente histórico para cómo nosotros llegar al Nuevo Testamento. ¿Qué más? Muchos pasajes del Nuevo Testamento no pueden ser explicados sin un conocimiento del Antiguo Testamento, tales como Gálatas 4:21 al 31. A ver, hermana, puede dar lectura, por favor. Gálatas 4, capítulo 4, versículos del 21 al 31. Gálatas 4, capítulo 4 y versículo, ¿cuál dijo? 21. 11 al 21, ¿no? 21 al 31. Ah, 21, ya. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Por qué está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en la esclavitud, mas Jerusalén de arriba es la cual la madre de todos nosotros, es la libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolancia que de la que tiene tu marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, si nosotros no sabemos, estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento, pero si no sabemos quién fue Abraham, quién fue la libre, quién fue la esclava, cómo se llamaba la libre, cómo se llamaba la esclava, por qué dice que somos hijos de la libre y no de la esclava. Si nosotros no leemos el Antiguo Testamento, no sabemos quiénes son esos personajes, no vamos a lograr entender acá en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabe quién era la libre y quién era la esclava? Sí, Agar era la esclava y la libre era Sara. Sí. Entonces, cuando nosotros Sí. sabemos la historia, no nos va a costar. Entonces,
Es por eso que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Es por eso que tenemos que saber para qué, para lograr entender el Nuevo Testamento. ¿Qué más? El Antiguo Testamento nos da muchos principios eternos, tales como el amor de Dios, fe, obediencia a Dios, la preocupación de Dios y cuidado por el hombre, su soberanía sobre todas las naciones, ¿no? ¿Qué más? Nos ayuda a ver la majestad y la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. ¿Por qué estudiar más el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos da mucha historia, muchas historias gráficas diseñadas para advertirnos del mal y guiarnos hacia lo correcto y bueno. Nos convence de la inspiración de las Escrituras y la deidad de Cristo por medio del cumplimiento de profecías. Hermanos queridos, estudiantes del seminario, esto son 10 puntos que yo les he podido compartir del por qué estudiar el Antiguo Testamento. Y yo sé que otros escritores, otros maestros, le van a dar mucho más. Y ahí usted puede seguir investigando por qué más podemos estudiar el Antiguo Testamento. Pero yo quiero pasar estos 10 que no se lo olvide. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Cuáles son las fuentes principales? ¿Cuáles son las fuentes principales del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las fuentes principales del Antiguo Testamento? Uno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto por parte de Esdras, Daniel y un verso de Jeremías, los cuales fueron escritos en lengua de caldeo o arameo, como lo hemos estudiado en Introducción a la Biblia. Estos son, Esas son las principales fuentes del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Manuscritos son copias en el lenguaje original. Versiones son traducciones. Algunas traducciones son actualmente más antiguas que los manuscritos existentes. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales del Antiguo Testamento? Son dos, son tres, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos pasajes en arameo, en lenguaje caldeo. Manuscritos son copias en el lenguaje original, son escritos en el lenguaje original, ¿no? ¿Cuáles son las versiones también, no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar? ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? Por ejemplo, número uno, el texto masorético. Manuscritos hebreos que tienen como fecha en el siglo X, preparado por eruditos judíos conocidos como los masoretas. Dos, la versión Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos judíos en Alejandría, alrededor de 270 años antes de Cristo. Esta versión fue usada por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Esta versión es la que usaba Cristo, la versión Septuaginta. Los rollos del Mar Muerto. Descubrieron en el año 1947 en cuevas de Curán, cerca del Mar Muerto. Estas son las copias de libros bíblicos, libros apócrifos y libros que establecen las creencias y prácticas de la secta de los escenos, quienes los pusieron en las cuevas en algún tiempo cerca del periodo del Nuevo Testamento.
Ellos contienen una copia completa del libro de Isaías y una copia de 2 capítulos de Habacuc. Su fecha alrededor de 100 años antes de Cristo. ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? Estos son el texto masorético, la versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto. De estos libros o de estos textos, el Antiguo Testamento fue traducido primero en estos tres textos, en el texto masorético, en la versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto estaban escritos toda la Biblia, ¿no? Perdón, el Antiguo Testamento. Y de ahí fueron traduciéndolo a nuestra época, a nuestra era, ¿no? Entonces, recordemos, y pregunta de examen, ¿de dónde, de dónde se, cuáles son los textos o de dónde se tradujo el Antiguo Testamento? De tres partes. Del texto masorético, que son manuscritos hebreos muy antiguos, ¿no? Que ellos recopilaron y empezaron a traducir, a escribir. La versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto. Hasta aquí, hermanos, preguntas. Sus dudas, empiece a preguntar. Buenas noches, pastor. Hola, varón. Este, de la versión Septuaginta, esa parte no entendí bien. Habló sobre algo de Cristo, esa parte no entendí bien. La versión Septuaginta del Antiguo Testamento al griego, por traducción del Antiguo Testamento, traducción por los 70 eruditos judíos en Alejandría, alrededor de 270 años antes de Cristo, esta versión fue usada. Esta versión, esta era una de las primeras Biblias que se tradujo de de los, de los escritos originales del mar, de los rollos del Mar Muerto, de los papiros, de esas otras, fueron una recolección, ¿no? Tanto los judíos, los grandes rabinos de ese tiempo empezaron a recaudar todo todos los escritos por los grandes hombres de Dios y lo tenían. Entonces, esta versión Septuaginta es como una, bueno, era la Biblia, ¿no? La traducieron del Antiguo Testamento al griego. Fue una de las primeras Biblias, bueno, fue una de las primeras traducciones del Antiguo Testamento al griego. Y esta Biblia o esta versión fue la que utilizó Cristo. O sea, como nosotros utilizamos la Reina Valera 60, la nueva versión internacional, eh, la, la Dios habla hoy, Jesús utilizó esta versión. La Septuaginta era una versión traducida del Antiguo Testamento al griego. En Alejandría por 70 hombres se reunieron. Bueno, y vamos a traducir la primera parte, o sea, el Antiguo Testamento de los originales del hebreo y parte de arameo al griego. Recordemos que Jesús estaba viviendo en el tiempo donde se hablaba griego, ¿no? Entonces Jesús tuvo que aprender griego y esta Biblia fue la que utilizó Jesús acá en su ministerio en la tierra. Entonces también Jesús tenía su Antiguo Testamento, porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento, solamente era el Antiguo, ¿no? Y Jesús tenía una versión, tenía una Biblia, tenía el Antiguo Testamento y Jesús, esta fue la versión que utilizó.
¿Otra más? ¿Otra duda más? Sigan, vamos. Esto es como una introducción, ¿no? Recordemos que eh, los hombres de Dios, Moisés, Josías, el rey Salomón y todos los escritores del Antiguo Testamento, ellos no había el papel, pues no había, ellos los escribían en papiro, en cuero, ¿no? Entonces todo eso ellos lo escribían. Y recordemos que Esdras era un secretario y Esdras era el que más o menos en los reinos ellos escribían y se quedaban esos escritos. Se quedaban esos escritos de Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? Se quedaban esos escritos. Entonces, entonces ellos fueron recuperando, fueron juntando y y muchos rollos, eh, muchos de estos rollos, muchos de estos papiros, muchos de estos escritos del Antiguo Testamento fueron encontrados especialmente en las cuevas del Mar Muerto, en los templos. No, ellos los tenían, ellos los guardaban, porque ellos salían a leer en los papiros, ellos los salían a leer en los cueros donde eran escritos. Entonces, ellos iban traduciendo de a poco, ¿no? Ellos traducían a mano, no eran pues, no había la imprenta, no había la computadora, no había nada de eso, ¿no? Todo era a mano. Entonces, y esta traducción una de las primeras traducciones al griego y esta traducción la escribió o la utilizó Jesús. Entonces, estas son las principales fuentes del Antiguo Testamento, el por qué leer el Antiguo Testamento, cuál es el propósito del Antiguo Testamento, ¿no? Así que vamos a continuar, si no hay más preguntas. Vámonos al libro de Génesis. Génesis. Abra su Biblia, Génesis. Génesis en griego, Génesis en griego. Bereshit en hebreo quiere decir principio, inicio, comienzo, semilla. Génesis es en griego. En hebreo es Bereshit. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar Génesis. Va a encontrar Bereshit. ¿Qué quiere decir? Principios, inicio, comienzo, semilla. Revela la propia naturaleza y el carácter de Dios y abarca desde de la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por muchos sucesos. ¿Qué significa Génesis? ¿Cuáles son en los dos idiomas? Génesis, de qué idioma es? De griego, esa parte la escuché griego, el otro muy rápido lo dijo, pastor. ¿Lo puede repetir esa parte de Bereshit. Génesis? Génesis es griego. Beneshit, Bereshit. ya, Bereshit. ¿Qué quiere decir? Beneshit Hebreo. Bereshit. ya, ¿Qué quiere decir? quiere Principio. Beneshit, principio, inicio, comienzo y semilla. Eso quiere decir. Si le preguntan, ¿qué significa Génesis? Significa A principio, inicio, comienzo y semilla. Ya. Ah, ya. semilla, inicio. En hebreo se dice, Beneshit sería en hebreo, no, en griego. En griego, digo. que no es Génesis en griego. Griego, En griego es Génesis. Génesis. Bereshit, Por eso, hebreo. ya, Pero en ambos, hebreo. tanto Bereshit como Génesis, tienen Ah, el mismo sí, sí. significado, Ajá. Ah, que es principio, Sí. ya. inicio, Ya.
Comienzo, semilla. ¿Qué estudia Génesis o Bereshit, cualquiera de los dos? Revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Abarca desde la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por muchos sucesos. ¿De dónde comienza Génesis? El carácter de Dios abarca la creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido de Dios. No. Pasa por muchos sucesos. ¿Cuáles son esos sucesos? ¿O cuáles son esos eventos que abarca Génesis? La entrada del pecado y el perdón. La entrada del pecado y el perdón. El crecimiento de la humanidad. La dispersación de las razas. La redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido. La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, de José. Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio de todo solamente estaba Dios. Todo lo que vemos, todo lo que vemos en nuestro alrededor y también lo que no podemos ver. La luz y las aguas, las plantas, el sol, las estrellas, los peces y las aves. A través de la creación, Dios nos habla que es realmente Dios. También revela su propia, su gloria, su poder. Él creó todas las cosas a través de su palabra y lo más importante, la creación del hombre. Esos sucesos son los que pasan en Génesis. Esos eventos son los que pasan en Génesis. La entrada del pecado y el perdón, el crecimiento de la humanidad, la dispersación de las razas, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Dios crea los cielos, la tierra y todo lo que podemos ver, la luz, las aguas y la creación más importante de todo lo que le había hecho, la creación del hombre. Y cuando hablo de la creación del hombre, me refiero al hombre y a la mujer, macho y hembra, como dice la Biblia. Génesis se divide en dos grandes partes. Y yo quiero que usted empiece a leer Génesis. Génesis se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, la creación del mundo y el hombre hasta Abraham. Génesis se divide en dos partes. Número 1, la primera parte. La creación del hombre, la creación del mundo y el hombre hasta la vida de Abraham. Y del capítulo 12 al capítulo 50, la historia de los patriarcas. Del capítulo 12 al capítulo 50, la historia de los patriarcas. Ahora vamos a entrar sus Biblias. La creación del mundo y el hombre hasta Abraham. La creación del mundo y el hombre hasta Abraham. Vamos a ver, primer día. A ver,
¿Alguien puede leer Génesis 1? Adelante. Dice el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó ¿Qué, Dios a qué la luz creó el primer día? ¿qué? La luz. ¿Voy a leer? El cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Ya. ¿Sigo leyendo? No, eso no. ¿Sigo leyendo? Sí, No, no, sí. ¿qué? Ya, ¿dónde me quedé? Aquí, ¿no? Ya, y me quedé acá. Y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separaré las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, y el día segundo. También júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde de semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que su propia semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana y el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que para señorease en el día, y lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueva, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo,
fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue, y fue así, y fue así. Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dijo Dios: he aquí que os he dado toda la planta de la semilla que esté sobre toda la tierra, y todo el árbol que haya fruto que dé semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les seré para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposo el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo a Dios el día séptimo, y lo santificó, porque el reposo de toda obra que había hecho en la creación. Mm, Mire, no, toda la creación ahí está. ¿No? Todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos ven, lo hizo Dios y dice que lo hizo bueno, bueno en gran manera. ¿No? Entonces, ahí no hay nada que discutir. Todo lo que vemos, todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno y en gran manera. Ahora, lo que vamos a entender y lo que vamos a ver, la tentación. Esto es lo que vamos a ver, el pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, del 1 al 4, hermana Dana. Y dice del 3 al 4, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Eso. Del 3 al 4 nomás, ¿no? Génesis capítulo 3, del 1 al 4. Ah, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había hecho, no, de todo el campo de Jehová que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comeremos de él,
ni lo tocaremos para que no moramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, el pecado de Adán y Eva tiene cuatro pasos. Cuatro pasos. Número uno, la tentación. Número dos, la desobediencia. Número tres, se esconden. Y número cuatro, la maldición y separación. Todo pecado que el hombre comete, hermano querido, es el mismo procedimiento que tuvo Adán y Eva. Primero la tentación. Ellos ven el fruto. Dice la palabra que era de entre todos los árboles, había uno en especial, y ellos al ver el fruto, que era delicioso para comer, o sea, tenía una fragancia, y la palabra no habla de qué clase de, de, de fruta era, no da un nombre, solamente que el hombre ya le ha puesto el nombre. Pero ahí nos habla, primero la tentación, primero ellos ven, dice que era agradable. Y el pecado, hermano querido, comienza desde ahí, comienza con los ojos, ¿no? De ver. Primero la tentación, luego viene la desobediencia, hermano Clemente, Génesis 3, 4, 7. Génesis capítulo 3, del 4 al 7. Viene la desobediencia. Ya. En- Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Al 7, ¿no? Entonces fueron abiertos los... ah, es el 7, pues. Mire, Entonces fueron... primero, ¿cuál era el primer paso para consumir el pecado? Comer el fruto. ¿Cuál era el primer paso para consumir el pecado? ¿Qué es lo que ellos vieron primero? Fruto. Ya, pero ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama eso que uno ve y desea? Mm, ¿Mm? La tentación, primero está la tentación. O sea, dice que ellos vieron el fruto que era agradable. Luego viene la desobediencia. Primero uno lo ve. Está la billetera o algo ahí y lo miro y lo toco o no lo toco, lo llevo y no lo llevo. Miro para todos lados, me dan de cambio más de lo normal y lo miro, lo devuelvo o no lo devuelvo. Ahí está la tentación. Veo el pecado, veo alguien que no es mi esposa, alguien que no es mi esposo, lo miro, ahí está la tentación. Luego recién viene la desobediencia, la consumación del pecado. Dice que la mujer vio que el fruto era bueno para comer, era agradable para comer. Agarra y come y le da al marido.
Luego de que viene la tentación, la consumación del pecado, luego viene la vergüenza. Génesis 3 del 8 al 10, hermana Dana. Ya, dice. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo les mandé no comieran? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya estará la herida en la cabeza, y tú le herirás en el al calcañar. A la Ok, mujer le dijo, hasta ahí nomás. multiplicaré en gran manera. Hasta ahí nomás. Mire, primero va la tentación. Luego viene la consumación del pecado, la desobediencia. Y luego viene la vergüenza. Primero, miran el fruto que era agradable para ellos. Luego, consumen el pecado, la desobediencia. Luego viene la vergüenza. Cuando uno comete un pecado, ¿qué es lo que primero que hace? Es esconderse. Ellos se esconden. Y aquí deja ver de que Dios todas las mañanas los visitaba. Entonces ellos de mañana, ellos se ven que están desnudos ambos. Y no era de que Adán no la miraba desnuda o que Eva no lo miraba a Adán desnudo. Sí, se miraban desnudos. Pero ahí entra el pecado del deseo. Lo mira con otros ojos, ¿no? Entonces se esconden y viene Dios y le pregunta, ¿y dónde estás tú? Me escondió porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Había pecado. Cuando uno comete un pecado, ¿qué es lo que hace? Se aleja de Dios, se esconde de Dios. Cuando hay un pecado en la iglesia, ¿qué pasa cuando los hermanos pecan? No van a la iglesia, tratando de esconderse, pero ahí está Dios y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿Qué pasó contigo? Ahí recién viene, mire, la tentación, la desobediencia, la vergüenza y viene una maldición, viene una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Capítulo 3 del 11 al 24, hermano Clemente. Ya. Y Dios le dijo, ¿quién te engañó que estabas desnudo? ¿Va? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré
en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a la luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó, y los vistió. Mire, en 4 partes se divide el pecado. La tentación, mirar, la desobediencia o consumir el pecado, la vergüenza, uno se esconde, luego viene la maldición, las consecuencias y la separación. Es ahí cuando hay una muerte espiritual entre el hombre y Dios, ¿no? Mire, y si usted lee detenidamente, iban a tener relaciones sexuales ellos, iban a tener hijos, porque ahí le dice, aumentaré el dolor de tus preñeces. Iba a tener hijos. Tal vez no iba, el dolor no iba a ser tan doloroso a una mujer a tener hijos, porque dice, multiplicaré el dolor. Ese multiplicarse, te voy a aumentar, o sea, iba a tener dolor. No, la maldición. Al hombre le dice, cardos, ampolla. A la serpiente tenía pata, porque le dice, sobre tu pecho te vas a arrastrar. Entonces, y luego lo separa. Hay una muerte espiritual. Y cuando nosotros cometemos pecado, es lo mismo, los mismos pasos. No, muchas veces decimos un accidente. No, aquí no hay accidente. ¿Y qué pasó? No sé, no supe, fue un accidente. No, no hay accidente. Hay una tentación, hay una desobediencia, hay una vergüenza, hay una maldición y uno tiene que asumir las consecuencias. Dios lo separa, Dios lo expulsa. Yo creo que esta es la parte más triste que de todo este proceso, es la expulsión de ese lugar que Dios había hecho con tanto cariño, porque en el huerto del Edén había un huerto, y dentro del huerto había el jardín del Edén. O sea, había un espacio que era sumamente bello, y dentro de ese espacio había otro espacio sumamente, el doble más hermoso que es. Y ahí estaba Adán y Eva. Ahí estaba el árbol del bien y del mal que ellos no tenían que comer. Yo creo que el dolor más grande fue ser expulsado de ese lugar que Dios había hecho con tanto cariño para él. Los expulsa, y aparte que los expulsa, dice la palabra que pone ángeles alrededor de ese lugar para que ellos no entren de nuevo y puedan comer del árbol del bien. Entonces, hermano querido, es algo muy, muy interesante. A ver, preguntas hasta aquí. Vamos a quedar. ¿Alguna duda?
Génesis se divide en dos partes, dice, ¿no? Eh, la primera parte sería del 1 al 12, dijo, ¿no? Y la segunda del 12 al 50. No se escucha nada. ¿Qué lo hizo? Está bien lo que me está diciendo. No se ha equivocado. Ya. Sí, sería eso. Está bien, pastor. Entendimos, creo. Dana. Creo, se entendió todo, pastor. Se entendió. Está claro. Ok, hermanos, hasta Eh, aquí nos quedamos. Entonces yo mañana recién la voy a enviar la clase grabada al grupo para que puedan, la voy a mandar la clase grabada para que puedan escuchar.